Vamos a ver la enfermedad de sífilis. La enfermedad de sífilis la vamos a dividir en la enfermedad que es de adultos, enfermedad de adultos, y la enfermedad de niños que va a ser, bueno, la de niños, sino la congénita. De adultos la vamos a dividir en la primaria, secundaria y terciaria. En la sífilis primaria, el paciente va a tener una lesión como una úlcera. Esta lesión se llama el chancro y va a ser una lesión como bien definida en los genitales y más o menos como roja, así. Los bordes están bien definidos, bueno, más o menos regular, bien definidos, y la base está limpia, o sea, alrededor de la lesión no hay eritema, están bien definidos los bordes. Esto es porque siempre hay que contrastar por ejemplo, sífilis con clamidia, con Haemophilus duclei, con Klebsiella. Pero bueno, esa comparación está en otros videos subsecuentes. Aquí nada más vamos a ver la sífilis. Entonces, la lesión primaria o la sífilis primaria tenemos el chancro, que es una lesión bien definida, un poco rojita, y la base de la lesión, o en donde está la lesión, la úlcera, no es eritematosa o está bien definida. Es una base, se dice que es una base limpia, porque no tiene eritema. Luego, bueno, aquí el tratamiento para todos va a ser penicilina, pero ahorita vemos las especificaciones de la penicilina. Lo que vamos a hacer en la sífilis primaria o el diagnóstico, vamos a pedirle al paciente la microscopía de campo oscuro. Esa es la prueba o la mejor prueba que se hace en la sífilis primaria, el Dark Field Microscopy. Ahora recordemos que es una prueba directa de treponema. Vamos con la secundaria. En la secundaria el paciente ya no va a tener la lesión del chancro, ya se quitó el chancro. Ahora el paciente va a tener otra lesión en los genitales que va a ser el acuminata, lata. Esta va a ser una lesión que van a ser como verrugas, se presenta como, o se ve como verrugas, entonces son como varias lesiones. Aquí el borde pues no está bien definido, o sea, son como varias verruguitas blancas, y aquí el paciente va a tener infección, o la infección ya va a estar diseminada. Entonces el paciente se va a presentar con, puede tener hepatosplenomegalia, el paciente puede tener fiebre, puede tener hepatitis, fiebre, malestar general, y clásicamente va a tener un rash o una dermatitis que puede aparecer como, son como puntitos, especialmente en las palmas y en las plantas de los pies. Entonces, en las palmas y en las plantas de los pies. Aquí lo más importante de la sífilis secundaria es una, que desaparece el chancro, otra la acuminata lata, que son como verrugas, y el rash en las palmas y en las plantas de los pies. Eso es lo más característico de la sífilis secundaria. Luego en la sífilis, y las pruebas que le vamos a pedir al paciente en la sífilis secundaria va a ser, primero para screening, le vamos a pedir el BDRL o el RPR. Y recordemos que estas son pruebas indirectas, no específicas o no treponémicas. Entonces, si el paciente nos da positivo para una de estas, le vamos a pedir una prueba treponémica o una prueba específica, que va a ser el FTA-ABS. Esta prueba es específica o treponémica. Recordemos que un paciente nos sale positivo con esto. El BDRL tiene muchos falsos positivos en otro video, y están varias causas de por qué el BDRL puede salir positivo. Entonces vamos a confirmar este positivo con una prueba específica, que es el FTA-ABS. Con esto confirmamos la prueba. Si sale positivo, le decimos que el paciente está infectado y tiene sífilis secundaria, obviamente por la clínica y todo eso. Si el paciente sale negativa para esta prueba, pensamos que esta prueba de la BDRL, que salió positiva, fue una prueba o un resultado falso positivo. Ahora, luego los pacientes con sífilis terciaria, antes, la sífilis secundaria la podemos dividir en latente, va a ser una fase latente, que puede ser temprana o tardía.
Si es tardía, esto va a ser que el paciente, bueno, pero si es temprana, esto va a ser el paciente en la sífilis secundaria que tiene toda una gama de sintomatología. Tiene la hepatosplenomegalia, fiebre, malestar general, tiene el rash y tiene las lesiones de la acumulata lata. Entonces aquí el paciente tiene un cuadro superflorido. Ahora va a entrar a una fase latente. La fase latente va a ser que después de que se le quitó al paciente la sintomatología, va a estar un año sin sintomatología. Sin sintomatología. Esa va a ser la fase latente temprana, o sea, el paciente sigue infectado, se puede complicar, pero aquí no está presentando ningún síntoma. Esto es de manera temprana, si está dentro de un año sin sintomatología. Si ya pasó más de un año, que no tiene sintomatología o que no tiene síntomas, entonces es una fase latente tardía. Ahorita vamos a ver por qué es importante dividirlo así. Bueno, esto es la fase latente, que el paciente no tiene síntomas. Tenemos fase primaria, fase secundaria, fase latente. Después de la fase latente vamos a pasar a la fase terciaria. Bueno, la voy a poner aquí. La fase terciaria puede ser hasta de un año después de la fase latente, o puede ser hasta 20 años después de la fase latente. O sea, esto sí varía mucho. Pueden pasar años. En la fase terciaria vamos a tener complicaciones más severas. Aquí el paciente va a tener lo que se llama la neurosífilis. En la neurosífilis, el paciente va a tener involucramiento del sistema nervioso central. Esto se va a presentar con las pupilas, bueno, voy a cambiar de color. Las pupilas de Aril Robertson. En esas pupilas, el paciente no responde a la luz. Bueno, sus pupilas no responden a la luz, pero sí responden a la acomodación. Si recordamos o vamos a los principios de neurología, de cómo funcionan las pupilas, cuando le echamos luz al paciente, la pupila se constriñe. Esto es que responden a la luz. Pero también podemos hacer constricción de la pupila si estamos viendo un objeto lejos y cuando nos lo acercan, eso hace constricción de las pupilas. Este es el reflejo de acomodación. Los pacientes que tienen neurosífilis no responden a la luz, o sea, les ponemos la luz en el ojo y la pupila se queda grande, pero sí pueden construir la pupila en respuesta al reflejo de la acomodación. Si están viendo a un objeto lejos y lo acercan, van a construir la pupila. Entonces, las pupilas de Aril Robertson es que el paciente no constriñe la pupila en respuesta a la luz, pero sí las constriñe en respuesta a la acomodación, o si tiene el reflejo de la acomodación. O sea, si ve un objeto lejos y lo acerca, sí constriñe las pupilas. Esas son las pupilas de Aril Robertson. Otra cosa de la neurosífilis es que el paciente va a tener tabes dorsalis. En el tabes dorsalis tenemos afección de las columnas, bueno, no de las columnas, de las raíces dorsales de la médula espinal. Entonces, aquí tenemos la médula con un corte transversal. De la médula hasta la médula hacemos un corte transversal y lo estamos viendo así. Esta es la parte posterior, esta es la parte anterior. Aquí tenemos astas posteriores, bueno, hasta anterior, hasta posterior. Aquí está el canal del epéndimo. Aquí está la raíz posterior, ganglio de la raíz posterior. Aquí está raíz anterior. Y ya, de aquí se unen y forman el nervio que va a salir. Esto ya es el nervio, que ya es mixto, raíz anterior y raíz posterior. Entonces aquí vamos a tener afección de las raíces posteriores y las columnas posteriores. Aquí, estas son las columnas posteriores. Aquí está, recordemos, gracilis y cuneatus. Aquí tenemos afección de las columnas dorsales. Entonces, raíz posterior y columnas dorsales es lo que está afectado en tabes dorsalis. Ahora, si tenemos daño a la columna posterior, a gracilis y cuneatus, recordemos que por esta vía, bueno, por estos cordones, es donde sube la vía de tacto fino y propiocepción. Entonces, el paciente en el tabes dorsalis va a tener anormalidades de tacto fino y propiocepción. Entonces, recordemos que la prueba para ver si el paciente tiene daño a esta vía sensitiva va a ser con la prueba de Romberg. Estos pacientes van a tener Romberg positivo. Entonces, el paciente va a tener anormalidades o todas
toda la sintomatología de daño al tracto al daño de tacto fino y propiocepción. Entonces el paciente, si le picamos por ejemplo con alfileres, no va a distinguir bien en dónde le estamos picando. Si le ponemos con un diapasón, no va a sentir la vibración. Si le hacemos, si le hacemos lo de propiocepción, esto le decimos al paciente que cierre los ojos y sin que vea le decimos o le preguntamos que cómo están, por ejemplo, sus piernas, si están extendidas, si están dobladas o así. Eso es propiocepción, que el paciente puede saber cómo está su cuerpo sin tener que verlo. Los pacientes con daño a esta vía pues no pueden hacer la propiocepción o tienen alteraciones en la propiocepción. Entonces no pueden saber cómo está su cuerpo sin verlo o no en general. Y la prueba de Romberg es que se pone el paciente, sus pies los pone juntos, estira los brazos y se le dice que cierre los ojos. Obviamente tiene que haber una persona atrás para que el paciente, si se cae, pues que haya alguien que lo agarre. Pero bueno, tenemos el paciente, tiene los brazos extendidos, va a cerrar los ojos y se va a quedar así como 10 segundos. Si el paciente se tambalea, es Romberg positivo. Si se queda así, si no se tambalea, es Romberg negativo. Los pacientes que tienen daño a las columnas dorsales o que tienen daño de tacto fino y propiocepción, ya sea deficiencia de vitamina B2 o tablas dorsalis o lo que sea, tienen prueba de Romberg positivo. Entonces la prueba de Romberg nada más nos dice o nada más nos habla de tacto fino y propiocepción. Hago mucho énfasis en esto porque hay muchos doctores y muchos estudiantes que se confunden y creen que la prueba de Romberg también es para ataxia cerebelosa. Y no, aunque en las dos, en tacto fino o anormalidades de tacto fino y en la ataxia cerebelosa, en los dos el paciente se está cayendo, o sea, en los dos no mantiene el equilibrio, tiene ataxia, pero son vías totalmente distintas. La vía que es medida a través de la prueba de Romberg es tacto fino y no ataxia cerebelosa. Si a un paciente con ataxia cerebelosa le hacemos la prueba de Romberg, va a salir negativo. Si a un paciente con tacto fino o con anormalidades de tacto fino le hacemos una prueba de Romberg, va a salir positivo. Entonces estos pacientes son positivos para la prueba de Romberg y ya, tablas dorsalis, pupilas de Ari Robertson y pueden tener demencia. Y ya esto es la neurosífilis. Otras cosas que vamos a tener como complicación de sífilis terciaria van a ser las gumas. Las gumas son granulomas no caseosos. En general, si digo granulomas, siempre piensen que son granulomas no caseosos, a menos que estemos hablando de hongos o de Mycobacterium tuberculosis. Entonces, como regla general, si digo un granulomas y no estamos hablando de un hongo o de Mycobacterium tuberculosis, es un granuloma no caseoso. Entonces, aquí el paciente tiene granulomas no caseosos que se va a presentar generalmente es como en la nariz, y el paciente va a tener anormalidades de la cara, pues por los granulomas, va a tener deformidad de la cara, generalmente del puente de la nariz. Y aquí en los granulomas vamos a tener células plasmáticas, vamos a tener linfocitos y vamos a tener macrófagos. Recordemos que los granulomas están formados por los macrófagos activados y quien activa los macrófagos, los linfocitos. Entonces, en los granulomas no caseosos vamos a tener células plasmáticas, linfocitos y macrófagos. Ahora, la sífilis terciaria, las pruebas serológicas que vamos a hacer, vamos a hacer BDRL, vamos a hacer el FT-ABC, o podemos hacer la prueba de la PCR, Polymerase Chain Reaction. Estas son las que usamos para sífilis terciaria. Ahora, el paciente que tiene sífilis terciaria, en general, si es un paciente con VIH, o como regla general un paciente que venga con demencia, siempre se le hacen las pruebas para ver que no tenga neurosífilis. No importa, en general no importa la edad del paciente, como pruebas o como diagnóstico diferencial, siempre un paciente que tenga demencia, en el diagnóstico diferencial va a estar la neurosífilis, porque pueden pasar varios años desde la sífilis secundaria hasta la sífilis terciaria, y vemos que pueden pasar como hasta 20 años. Entonces, en la sífilis terciaria tenemos la neurosífilis, que son las pupilas anormales, tablas dorsales, que es tacto fino y propiocepción anormal, y demencia, más las gumas, que son los granulomas no caseosos. Y el paciente puede tener involucramiento de la aorta. Esto va a presentar como aneurismas de la aorta, generalmente de la parte, puede ser de la parte descendente o de la parte abdominal de la aorta abdominal. Entonces tenemos un aneurisma de la aorta abdominal. Por lo general
es por sífilis terciaria y podemos tener de la raíz de la aorta o en donde sale la aorta. Aquí podemos tener dilatación de la raíz de donde sale la aorta, o sea, la raíz aórtica. Esto se va a presentar como insuficiencia de la válvula aórtica. Entonces, obviamente, el paciente pues, va a tener un nuevo soplo cardíaco por la neurosífilis. Otra cosa es, el aneurisma se forma porque tenemos disrupción de la vasa vasorum de la aorta. Entonces, recordemos que los vasos grandes, como la aorta, aquí está la aorta, tienen tienen vasos que le dan sangre al vaso. O sea, aquí tenemos el vaso grande que es la aorta, que es el que le da sangre, pues principalmente a todos los órganos. Salen las carótidas, las subclavias, las ilíacas internas, las ilíacas externas, las intercostales y todas las ramas, todas las arterias salen de la aorta. Entonces la aorta le da sangre a los órganos, pero la pared de la aorta es muy gruesa. Entonces la aorta, aunque la aorta está, pues la pared de la aorta está en contacto con la sangre, como la pared de la aorta es muy gruesa, no toda la pared de la aorta va a recibir la sangre, nada más este pedacito que está en contacto con la sangre. Entonces la aorta tiene, o los vasos grandes, tienen sus propios vasos, tienen vasos, obviamente son vasos que salen de la aorta, pero son vasos que llegan a la pared de la aorta. Estos vasos se llaman vasa vasorum. Ahora en la sífilis terciaria tenemos fibrosis o tenemos involucramiento de la vasa vasorum. Tenemos esclerosis de la vasa vasorum. Esto hace que no le llegue sangre a toda la pared de la aorta. Y si tenemos, que la pared de la aorta está sufriendo, la pared de la aorta se va a debilitar y es lo que nos va a dar el abombamiento, que es el aneurisma. Como tenemos debilidad de la pared, la aorta se va a bombar y es lo que nos da el aneurisma, generalmente por debajo del diafragma, generalmente de la aorta abdominal. Y si sacamos una biopsia, pero si un paciente que se murió por alguna razón y tenía sífilis terciaria y tenía el aneurisma, si abrimos la aorta en donde está afectada, la apariencia de la pared de la aorta se ve como la corteza de los árboles, se ve así como cortada. Se ve como la corteza de los árboles, que en inglés es tree bark appearance, pero bueno. Entonces, en la sífilis la vamos a dividir como primaria, secundaria y terciaria. De hecho, voy a continuar el siguiente video porque este video ya está muy largo. En el siguiente ya nada más va a estar el resumen y en el siguiente va a estar la sífilis congénita. Te vemos en el siguiente video.